Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 30. Los términos del Nuevo Testamento para la segunda venida. 1. ¿La segunda venida de Cristo será un solo acontecimiento? La enseñanza uniforme del Nuevo Testamento es que la segunda venida de Cristo será un solo evento que ha de traer bendición eterna a los hijos de Dios y destrucción eterna a los impíos. El día del Señor es desconocido, y será inesperado y repentino. La teoría dispensacional, popularizada por la Biblia Scofield, mantiene que Cristo vendrá no solo repentina, sino secretamente en el aire, para tomar a la Iglesia consigo. Este encuentro en el aire, afirman los dispensacionalistas, durará 7 años, durante los cuales tendrá lugar el juicio de Cristo para recompensar a sus santos y también las bodas del Cordero. A este periodo le llaman el día de Cristo. Después de los 7 años el Señor bajará a la tierra para juzgar a las naciones. A este juicio se le llama Día del Señor. Scofield escribe, el día de Cristo se relaciona enteramente con la recompensa y bendición de los santos en la venida de Él, así como el día del Señor corresponde al juicio. 17 Pero en una nota anterior dice algo más Scofield, los dos advenimientos de Cristo. 18 De modo que, según él, tendríamos no solo una segunda, sino también una tercera venida de Cristo. Comparemos esta teoría con lo que, acerca de la segunda venida del Señor, dice el Nuevo Testamento. 2. Términos que el Nuevo Testamento usa para expresar la segunda venida. Solemos usar varias expresiones para decir que alguien viene, es decir, para referirnos a la llegada de una persona. Si queremos precisar la acción en curso, decimos que viene. Una vez que se halla ya entre nosotros, decimos que ha llegado. Y, como ya no está ausente, decimos que está presente. Al estar presente y poderlo ver, decimos que se ha revelado o manifestado a nosotros. En consecuencia, también podríamos decir que dicho visitante se ha aparecido a nosotros. Ante una visita de Tito, exclamó Pablo con alegría, Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El original dice parusía, es decir, presencia personal de Tito. Compárese este texto de 2 de Corintios 7:6 y otras. Al emplear el término presencia, Pablo hubiera dado a entender lo mismo que venida, pues fue la aparición de Tito, este estar presente, lo que consoló al apóstol. Esta parusía fue, a la vez, presencia personal, manifestación y aparición visible de Tito. En relación con la segunda venida del Señor, las Escrituras usan los términos de manera intercambiable, como sinónimos. No crean una división dentro del evento de la segunda venida, como si ésta hubiera de producirse en 2 etapas, sino que la presentan como un solo y único acontecimiento, sin fisuras de ninguna clase. Toda la Escritura habla de una parusía, no de 2 advenimientos. Examinemos ya los términos bíblicos. Venir, erkomai, significa trasladarse de un lugar a otro, enfatiza la acción. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. No os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:6-13. Más como en los días de Noé, así será la venida, parusía, del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, erketai, a la hora que no pensáis. Mateo 24:37-44. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Segunda de Tesalonicenses 1:10. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:7 y otras. Jesucristo viene a todos, para todos, bien sea como bendición o como condenación. Y esta única venida es tanto visible como inesperada. Se exhorta a todos para que estén preparados. Todos hemos de estar prestos para aquel día, todos tenemos que velar. Llegar, significa literalmente llegar y señala el punto de destino, como la frase acabo de llegar o he llegado. En nuestras Biblias suele traducirse, sin embargo, como venir, y entonces vendrá el fin igual llegará el fin, según dice literalmente el original de Mateo 24:14. El hecho de que aquí aparezca el verbo muestra que es sinónimo de erkomai, si se compara con 2 de Pedro 3:10, que repite la frase de 1 de Tesalonicenses 5:2, a pesar de que Pedro emplea y Pablo usa erkomai, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37, literalmente, el que ha de venir, erkomai, llegará, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25, literalmente, hasta que yo llegue. Hay una llegada de Cristo, una sola, y esta llegada del Señor se nos ofrece como la esperanza del creyente y la evidencia suprema para el inconverso.
C. Presencia personal, parusía, denota tanto la llegada como la presencia de quien llega. Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 4:15. Como el relámpago. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Mas, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Segunda de Pedro 3:12. El término parusía se utiliza para la segunda venida no solo para referirse a lo que significará de bendición para los santos y destrucción del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:8, sino también para denotar la visibilidad del acontecimiento y la realidad aplastante de su presencia. La parusía es una venida para bendición y, a la vez, para juicio. Indica la segunda venida de Cristo como un acontecimiento único, inmediatamente después del cual Dios establecerá cielos nuevos y nueva tierra, segunda de Pedro 3:12 y otras, texto que no puede ser más claro. D. Revelación, Apocalipsis, significa desvelar, retirar un velo, y expresa la manifestación de algo oculto hasta entonces. La revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:5. La manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:7-8. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4:13. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:29-30. Soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5:1. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Vemos, una vez más, que otro término empleado para indicar la segunda venida o parusía sirve no solo para expresar el juicio que vendrá sobre los impíos, sino también el momento en que se iniciará el tiempo de paz, descanso y alabanza de los santos probados. Aparición, epifanía, significa la irrupción súbita, la aparición repentina, el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:13-14. Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4:1. Literalmente, en su irrupción, o aparición, y en su reino. A todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Literalmente, aparición. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:12-13. Al igual que en las demás expresiones, este término también se usa para la segunda venida en el sentido de bendición y destrucción, y hace referencia tanto a conversos como a inconversos. Alude a una sola venida y conviene destacar que la aparición, la parusía o presencia personal del Señor, tiene lugar en el tiempo de la manifestación o revelación del Señor. Los vocablos son intercambiables, sin género de duda. El comentario de la Biblia Scofield al pie de Primera de Corintios 1:7 no tiene apoyo bíblico. Se dice allí que habrá dos advenimientos de Cristo, y se afirma que solo el término epifanía, aparición, se usa tocante a los dos advenimientos de Cristo, segunda de Timoteo 1:10 y otras, con lo que se da a entender que los demás términos, apocalipsis igual manifestación o revelación, y parusía igual venida o presencia personal, no se refieren a estos dos supuestos advenimientos indistintamente, sino que más bien apocalipsis denota visibilidad con preferencia a parusía. No encontramos soporte bíblico ni para dos advenimientos ni para dejar de ver que todos los términos estudiados aquí son intercambiables, sinónimos, y que, aun cuando describan diversas facetas del mismo acontecimiento, se refieren a una sola segunda venida de Cristo, sin etapas, ni fisuras, ni intervalos de ninguna clase. El Nuevo Testamento enseña que el Señor viene, erkomai, y llega, eco, a nosotros, de modo que quien ha estado ausente se manifiesta, se revela, apocalipsis, y pone de manifiesto su presencia personal, parusía, de manera repentina, con el resplandor de su aparición, epifanía.